Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Pues nos volvemos a encontrar en este nuevo curso que pretendemos sea una herramienta para alcanzar la santidad. Ya hemos pasado una bella experiencia, 12 días meditando sobre este libro del combate espiritual, que me ha llegado muy buenas referencias, la gente está muy contenta. Muchos de ustedes que han seguido estas transmisiones se han conectado, han comprado el libro. Han comprado el libro, lo están leyendo con calma, lo están meditando, por lo tanto, todavía el fruto será mucho mayor para muchos de ustedes. Pues vamos siguiendo en ese camino. Este libro me parece, este curso que vamos a hacer de 3 días, creo que les va a cambiar la visión de la vida, la visión del pecado, que todos tenemos pecados, y sobre todo les va a ayudar a liberarse de todas esas cargas y pesos, heridas que solemos tener en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra historia, por causa de nuestros pecados pasados. Inclusive los perdonados parece que sigue empezando en el corazón de los hombres. Por lo tanto, es una ocasión para ver desde un ángulo totalmente diverso, y para muchos será nuevo, que significa verdaderamente Dios estando al lado de cada uno de nosotros. Por eso, una vez más, lo queremos hacer todo delante de Él, porque es Él el que ha inspirado este libro a José Tissot. El título se llama El arte de aprovechar nuestras faltas. Bueno, pues vamos a entrar directamente en materia porque me parece que es muy importante. Empiezo con una frase del Padre Pío, porque es bellísima. A mí me encanta, la he encontrado muchas veces por internet, se ve que es una frase muy conocida, pero nos hace también igual. El Padre Pío, que fue, ustedes saben que fue un grande confesor, confesó a muchísimas personas, y precisamente, aunque era un confesor exigente, porque quería llevarles al cielo y al corazón de Jesús, mas sin embargo, era un corazón sacerdotal que acogía a todos los pecadores y los llevaba a la gracia, los levantaba de su postración y los elevaba a altos niveles de santidad. Pues decía el Padre Pío: bendita la crisis que te hizo crecer. Bendita la crisis que te hizo crecer. Muchas veces las crisis, los problemas, las dificultades, el pecado, parece que se convierten en un lastre y en un problema en nuestra vida. Pues ahí ya nos está ayudando. Esta frase me parece que condensa lo que vamos a desarrollar poco a poco en el libro, y van a ver que a mí me ha cambiado la forma de ver mi vida espiritual. El pecado no es lo más importante. Lo más importante en nuestra vida espiritual es el amor de Dios y la confianza precisamente en ese amor que no nos abandona. Bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo. Bendita, ¿eh? No porque el pecado sea bueno, pero al haber caído, muchos, miren, San Pablo, San Agustín, de estos grandes pecadores que todos conocemos sus vidas, cómo a raíz de esos pecados
Dios ha podido sacar grandes gracias de los corazones de ellos. El problema que te hizo suspirar a Dios, bendito. Por tanto, la crisis, la caída y el problema. Porque cuando uno se enfoca en Dios, del mal, Dios siempre saca bien. Vamos a ver, son 8 capítulos, trataremos de verlos rápidamente. Como les he dicho en otras ocasiones, yo trato de hacer una síntesis. ¿Para qué? Para que ustedes adquieran el libro. Sobre todo a mí me es muy fácil, yo los escucho en audiolibro, en YouTube, están en YouTube los audiolibros, por lo tanto, si van, no sé, caminando, viajando, etcétera, pueden ir escuchando las veces que quieran estos audiolibros. Es muy interesante. Bueno, el primer capítulo nos habla, dice, no nos asombren nuestras faltas. Una palabrita. Este libro de José Tissot está muy inspirado sobre los escritos que hizo San Francisco de Sales. Él continuamente, a lo largo del libro, está mencionando cómo San Francisco de Sales, un gran director también de almas, que escribió Filotea, la introducción a la vida devota, cómo él, como maestro de almas, las iba llevando a la santidad, también a religiosas, laicas, laicos, etcétera. Por lo tanto, está muy fundamentado también en la vida de los santos y la experiencia de los santos. Dice, el pecado es honra y tormento, dice, para el hombre que se ve tocado por sus faltas. O sea, por un lado, honra de saber que vamos a ser rescatados por causa de nuestro pecado. Cristo vino a redimirnos, por lo tanto, como dice, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. En el trido pascual está en la liturgia aparece esa frase, oh feliz culpa que ha merecido tan grande Redentor. No porque la culpa fuera buena, pero a raíz, por causa de esa culpa, Dios envió al mundo a su propio Hijo. Por lo tanto, honra que Cristo vino a salvarnos, pero tormento porque los pecados continuamente nos van haciendo tropezar. Imagínate, usando una imagen, yo estoy haciendo una carrera y, oye, si estoy haciendo un maratón, seguro que no me apetece estarme tropezando cada 10 metros porque sé que tengo que correr 42 kilómetros. La marcha es larga y parece que no puedo caminar ni 10 metros cuando ya estoy cayendo. Por lo tanto, es un tormento de la vida nuestra. Mas, sin embargo, tiene solución. Reconoce el hombre, por una parte, la nobleza de su origen. Somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Pero también recuerda la caída de los primeros padres. Yo no sé si le falta la conexión porque se ha apagado la computadora, la luz. Se está como apagando. No, es que parece que se va a apagar. No sé si no hay. Parece que le falta un poquito enchufarla bien. Perdón. Ya saben que estas cosas técnicas nos pasan a todos. Entonces, ¿qué se puede esperar del hombre? Aquí fíjense, ya empiezan las frases que les aseguro que les van a cambiar la vida. ¿Qué se espera? ¿Qué se puede esperar del hombre sino la caída? Es normal, yo creo que a veces no somos conscientes. Yo ahora sí, después de haber confesado tantas personas en el santuario de Fátima, esos casi 4 años que estuve de capellán, no saben ¿cómo diremos? La experiencia que Dios me permitió tener de muchas cosas, pero les voy a mencionar una de ellas. Yo decía, qué fuerte es la herida del pecado original. Es verdad que el bautizo nos ha quitado el pecado original, pero sabemos que la tendencia no ha sido quitada, y eso todos los santos lo comprueban. Entonces, tendemos hacia el mal. Decía San Pablo, no hago el bien que quiero, estoy haciendo el mal, y no hago el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quiero. Entonces, ¿qué se puede esperar del hombre si no la caída? Cada vez que caigas, a partir de ahora, no hay sorpresa. He caído. Y, fíjense, ya es una visión totalmente. Cuando caemos, cuando pecamos, empieza el miedo, la vergüenza, etcétera. Esos son instrumentos del enemigo para hacernos temer. Por eso le digo que les va a cambiar la misión. Nosotros tenemos una visión
terrible, negativa, espantosa del pecado. Y el pecado es, sí, es parte de la herida que tengo y que me va a acompañar toda mi vida. Por eso Cristo, a lo largo del libro vamos a descubrir que no te quedes en tus problemas, en tus pecados, en tus caídas. Quédate en todo lo que Cristo vino a traer para salvarte, para redimirte, para fortalecerte, para perdonarte todos esos pecados. Hay que combatir el pecado. Sí, tengo un enemigo. Es como si le dijeras a un soldado que está en una guerra, oye, viene de nuevo el enemigo. Dice, pues ninguna sorpresa. Soy soldado y estoy en una guerra. ¿Dónde está la sorpresa? Pues esta imagen espero que nos ayude. Hay que combatir continuamente el pecado. Dice, el desaliento, lo repite mucho. Estas palabras las voy a hacer énfasis. El desaliento, aquí está la clave de Satanás. En el pecar no. Sabe que nos va a hacer pecar a todos, pero también sabe que existe un sacramento que se llama confesión y también sabe que existe nuestro Señor Jesucristo que nos ha salvado ya con la cruz. Para eso nos estamos preparando en la Cuaresma para vivir la resurrección, el Tríodo Pascual. Entonces, ¿dónde está la clave de Satanás? No en el pecado. Ahí es el inicio. La clave está cuando logra que una alma se desaliente, se desmotive, que piensa que no tiene remedio. Esta es la verdadera victoria. No en el pecado, porque Santo Tomás de Aquino decía que cuando uno peca y pierde la gracia, dice, si realmente hay una humildad y un deseo, un dolor de haber ofendido a Dios, etcétera, y un deseo profundo de no volver a pecar, dice, con la confesión no solamente recuperamos la gracia, el estado, podemos decir, de santidad que teníamos, podemos ir por encima del estado de gracia que teníamos antes de pecar. Si esto lo sabe Santo Tomás de Aquino, lo sabrá mucho mejor Satanás. Por lo tanto, la victoria de Satanás no está en hacernos caer, está en el desaliento, que la persona no se levante. Fíjense, ya con esto está cambiando muchísimo la visión para algunos de nosotros. El desaliento es la pérdida del alma. Quien se desmotiva, entonces ahora sí está en problemas. Por eso debemos abrir el camino a la esperanza. Es una virtud muy potente. Y recuerden que las 3 virtudes teologales son lo más importante de nuestra alma y lo que más debemos cultivar, suplicarle a Dios, porque son virtudes que Dios nos concede. La fe, la esperanza y la caridad, el amor. Por lo tanto, la esperanza nos ayuda a levantar, decir, efectivamente, pecamos, pero somos tus hijos, Señor, y no nos abandonas. Y por eso, los que me conocen ya y que van a las Eucaristías o siguen las Eucaristías, se dan cuenta que yo no me canso de repetir la confesión, la confesión, la confesión, porque después de haber confesado a tantas personas, Dios me permitió ver la alegría, inclusive hay sacerdotes que le llaman el sacramento de la alegría de que esas almas estaban deshechas, muchas de ellas llevaban décadas sin confesar, por tanto cargando muchos pecados, y al llegar y postrarse unos minutos delante del sacramento de la confesión, su vida cambia radicalmente, porque Dios les absuelve sus pecados y les da una nueva vida, una nueva oportunidad. Dice, luchar por hacer morir mi pecado. Esa es la vida, ya lo hemos hablado en el combate espiritual. Vuelve otra vez a la carga, José Tissot. No desanimarnos. El desaliento, el desanimarse son de las mejores estrategias de Satanás. El pecado es la puerta, pero la conquista es cuando el alma se desanima. Siempre vamos a combatir hasta que lleguemos al cielo. No hay sorpresa. Y el que está combatiendo puede tener victorias y derrotas, como se suele decir. Podemos perder combates, pero no la guerra. Quien está con Cristo sabe que a pesar de que va a ser herido y que puede tener dificultades y a lo mejor el enemigo le cayó de sorpresa y en ese momento le venció. Pero el mismo Satanás sabe
que una persona que esté luchando por vivir con Cristo no será vencida. Dice, en esta vida no se puede vivir sin imperfecciones. Esta es la realidad. Por eso les digo que nos va a cambiar, porque es verdad, soy imperfecto. Hasta los más santos cometen imperfecciones. Solo la Santísima Virgen no tuvo ni siquiera una imperfección. Por eso es, ya saben, lo hablábamos el otro día, una criatura con una dignidad casi infinita, como decía Santo Tomás de Aquino, porque ella sí no cometió ni pecado grave, ni pecado venial, ni imperfección. Pues los santos evitan el pecado grave, las imperfecciones, el pecado venial, perdón, pero tienen imperfecciones. En cambio, la única criatura que no cometió eso, la Santísima Virgen. El amor propio, aquí está nuestro enemigo, sale a relucir y va a salir muchas veces más, puede ser modificado, puede ser controlado, pero, dice José Tissot, toda la vida se estará revelando. Yo creo que somos conscientes, hemos pasado etapas muy buenas, pero después resulta que hay otras etapas, sobre todo, y aquí va una clave, cuando dejamos de rezar, el amor propio levanta sus manos. En cambio, si tenemos una vida de ayuno, de penitencia, de oración continua, etcétera, mantenemos, no muere hasta el último segundo de nuestra vida el amor propio, Satanás, etcétera. Las inclinaciones de la carne estarán haciéndonos guerra, pero lo podemos tener controlado. Por eso, una clave muy importante es la oración. Dice, es necesario, ya no veo, vigilarlo y tener paciencia. Continuamente tengo que luchar contra mi enemigo, el que tengo dentro, porque las tentaciones de Satanás vienen de fuera, pero la herida que tengo dentro, esa es la que más nos cuesta vencer. Y por lo tanto, tener mucha paciencia. Cada vez que él alcance una victoria, yo tengo que tener paciencia. Hoy ganaste, pero mañana no. Mañana no me vas a vencer. Decía José Tissot, mencionando a San Francisco de Sales, soy un incurable espiritual. Un incurable espiritual. O sea, voy luchando por la santidad, pero veo que mientras tenga vida, voy a tener que seguir luchando toda la vida. Caer y desalentarme es no conocerme todavía. Aquí está una de las claves que les digo que nos va a cambiar. Si tú caes, y es más, ya en el combate salió, y yo les decía, cuando uno cae y se siente mal por haber caído, hasta puede traer ingrediente el orgullo, el amor propio. En cambio, cuando uno cae y se siente mal por haber ofendido al amor, eso sí es verdadera compunción, porque Señor, que tú eres el amor infinito y yo te he ofendido. En cambio, he caído, no he podido, yo que le he prometido al Señor. ¿A quién estamos celebrando hoy? A la cátedra de San Pedro. ¿Qué pasa con San Pedro? Señor, hasta la muerte te vamos a acompañar. Y fue el primero en traicionarlo. Entonces, cuidado con el amor propio porque se esconde hasta en estas situaciones. Bien, cuando uno cae y no se reconoce con paciencia que va a tener caídas a lo largo de toda su vida, es no conocerse. Recuerden lo que decía San Agustín, conócete, acéptate, supérate. Esta regla de San Agustín también va a estar muy presente en este libro. Conócete realmente quién eres con tu herida, acéptate, pero eso sí, vamos a luchar con la gracia de Dios, la Santísima Virgen, para superarme. La imperfección me acompañará hasta la muerte. La purificación del cuerpo y del alma se da poco a poco. Otra cosa, San Francisco de Sales, un grande pedagogo, un gran director espiritual, le decía a las almas, ¿qué esperas? ¿En 3 meses te quieres santificar? Mira los santos, cuántos años, hablando otra vez de San Pedro. San Pedro le falla al Señor, se convierte, se arrepiente, llora de haber fallado a su Señor, pero después pasa toda una vida
luchando, y lo pongo de ejemplo porque nos sirve y nos motiva. Recuerden que San Pedro ya estaba en su proceso de conversión permanente, se vuelve a equivocar. San Pablo, está escrito en la Biblia, San Pablo le tiene que corregir como hermano en la fe, le tiene que corregir, y San Pedro sigue creciendo en su santidad. Por eso Dios permitió que conociéramos esos defectos del primer papa de la Iglesia Católica, para que viéramos que ese es el normal. San Francisco de Sales ponía el ejemplo, dice, San Pablo, no sé si era, se me fue, eran 2 o 3 santos que nombra él, dice, solo ellos fueron transformados de una forma inmediata. Ustedes saben que San Pablo cae del caballo y con ese encuentro con Cristo en 3 días da una transformación radical en su vida. Pues, como le llamamos nosotros, ¿no? San Pablazos no existen muchos en la historia de la Iglesia. Son poquísimos. San Francisco de Sales mencionaba 3 o 4 santos que han recibido una gracia fulminante que les transforma totalmente, y de ser pecadores a ser virtuosísimos. Pero esto no es la normalidad. Entonces, si yo sé que me voy a ir santificando poco a poco, pues yo sé que tengo que ir caminando en esa purificación. Tanto purificando el cuerpo como el alma, hay medios que la Iglesia nos proporciona para someter el cuerpo, como decía San Pablo, someto mi cuerpo para que me obedezca, y hay otros medios para someter y para dominar el alma y purificarla. Dice, hay que subir peldaño a peldaño, tener mucha paciencia con nosotros mismos. Hay que tomar 2 resoluciones en la vida, dice José Tissot. Siempre hablando del pecado, dice, va a poner un ejemplo del jardín. Yo hoy en la mañana estuve trabajando en el jardín, por eso me suena muy bien. Dice, hay que tomar en cuenta que en el jardín van a nacer malas hierbas continuamente. Primera resolución, no te sorprenda, quien sabe de jardines o sabe de cultivos, sabe que en la tierra siempre van a salir esas malas hierbas que tú no sembraste, pero que están presentes en tus cultivos. Pues esta imagen te ayuda en el alma. No te asustes, por lo tanto, no te sorprendas de que de tu jardín salgan estas malas hierbas. ¿Y cuál es la segunda resolución? Pues que tengo que ir a arrancar continuamente esas hierbas que pueden secar los frutos que yo estoy preparando o sembrando. Por lo tanto, 2 resoluciones que me parece que te hacen muy sensato, con mucho sentido común, muy conocedor de sí mismo en la vida espiritual. Todos los días vamos a empezar el camino de la perfección. No sé si ustedes recuerdan una frase que a mí también me gusta mucho de San Juan Pablo II, dice más o menos así, dice, todos los días me tengo que levantar dispuesto a luchar contra mi pecado. Es lo mismo. Si se dan cuenta, los santos, inspirados por Dios, dicen las mismas cosas con diversas palabras. Entonces, todos los días sé que me tengo que levantar para luchar contra mi pecado. ¿Qué decía Lorenzo Scupoli en el combate espiritual? Decía que levantarme primero con diligencia. Y dice, y lo primero que tengo que hacer, decía él en el libro de Combate Espiritual, dice, proyectar las luchas y los enemigos que me voy a encontrar a lo largo del día. Si sé que voy a ir a este encuentro, si sé que voy a hacer esta catequesis, si sé que voy a ir al trabajo con el compañero que me está pasando pornografía continuamente por WhatsApp, etcétera. Yo ya sé, me he levantado en la mañana y ya sé las luchas que voy a tener que vencer. Voy con mi jefe, que yo no soy agradable a él y me está haciendo la vida imposible durante 8 horas. Pues ya sé lo que me voy a enfrentar. Ese realismo, todos los días me levanto y sé que tengo que luchar para alcanzar la perfección. Algunos le preguntaban a San Francisco de Sales, ¿cómo puedo hacer para mantenerme sin pecado, por lo tanto, siempre unido a Dios? Y responde, yo creo que no con ironía, casi bromeando, dice, mira, hay 2 cosas para mantenerte unido a Dios y no pecar. Una, morir, y la segunda, salvarte. O sea, mientras vivas, no te preocupes que vas a tener estas luchas
todos los días. Bien, las caídas nos vienen de la velocidad de la carrera. Precisamente aquí José Tissot hace dos imágenes. Dice, hay unos que van con calma y van midiendo todas sus pisadas y esos parece que no se equivocan, pero no luchan, no avanzan, no conquistan, no llegan a la meta. Imagínate, volvemos a la imagen de la carrera. Yo estoy corriendo un maratón de 42 kilómetros y salgo de la meta, de la salida, perdón, y salgo caminando, es que no vas a llegar. Te va a coger la noche y no habrás corrido, no habrás caminado 42 kilómetros. Y en una carrera se tiene que correr, no se puede caminar. Pues la santidad, usando esta imagen, es una carrera. Por lo tanto, decía tanto el santo como José Tissot, dice, los que caen es porque están trabajando, porque están corriendo. Entonces, no es un problema. Dice, la santidad no significa el no caer, porque a lo mejor uno diría, pues yo no hago nada para no ofender a Dios. Eso no sirve. Tú tienes que salir e enfrentarte con la realidad, con la misión que Dios te ha encomendado. Y si caes, es porque estás luchando. Hay una frase del Padre Pío muy buena. Dice, si no eres tentado, este domingo eran las tentaciones del Señor en el desierto. El Padre Pío decía, si no eres tentado, preocúpate, porque estás del lado del enemigo. Entonces, fíjense, si eres tentado y si alguna tentación de esas te hace caer, quiere decir que estás caminando muy bien. Hay que cuidarse más, etcétera, que eso ya saldrá ahora en el libro más adelante. Pero ahora estamos hablando de la caída, no estamos hablando de levantarnos todavía. Entonces, estás luchando y el demonio está rabioso y no quiere que alcance la santidad. Por eso continuamente te va tentando. Dice, los más santos son los que más luchan, combaten, aunque puedan caer. Y de ahí tenemos grandes santos que se han equivocado. Yo no sé si ustedes conocen, no conocía la historia, pero conocía a las hijas de Camilo, San Camilo Lelis, y me contaron ya un poquito la historia de su fundador. San Camilo Lelis cayó 3 veces, ya convertido, volvió a caer 3 veces, tenía el problema del juego, del juego, de apuestas, dinero, etcétera. Entonces se convirtió, cayó, se convirtió, cayó. Y fíjense, de un hombre que estaba luchando para salir adelante en su vida espiritual y Dios lo tenía reservado para ser fundador de una congregación. Y ahora se llama San Camilo de Lelis. Fíjate, ¿dónde quedó sus caídas, sus errores, sus miserias? Olvidadas. Ahora está gozando de Dios y es un santo, fundador y inspira, a su congregación la santidad con la que él vivió después de su conversión ya más radical en su vida. Los que no combaten, lógicamente, no recibirán heridas, pero no alcanzarán la victoria. Entonces, ¿de qué sirve? El que busque salvarse, el que busque su propia vida, la perderá. En cambio, quien pierda su vida por Cristo, que se dé golpes y batallas por Cristo, la alcanzará. Bien, cuando uno cae, también le dice José Tissot, vamos a ser más comprensivos con el prójimo. Cuando uno sabe que se comete pecados, precisamente sabe comprender al que se equivoca. Hoy en la liturgia de las horas había una homilía, creo que es de San Juan Crisóstomo, que precisamente decía, Dios no puso como primer papa, como director de la iglesia, no puso a los ángeles, porque ellos no entenderían a los hombres. Es una forma de expresar. ¿Por qué? Dice, porque los ángeles no ofenden a Dios. En cambio, los hombres continuamente estamos ofendiendo a Dios. Y entonces dice, al poner al primer papa, al vicario de Cristo, a Pedro, un hombre pecador que sabía lo que significa fallarle al Señor y volverse a levantar, pues así iba a comprender muy bien a los hombres. No permanecer en la caída, y ya estamos terminando la síntesis del primer capítulo. No permanecer en la caída, levantarme, redoblar el aliento y las energías, lleno de confianza en la misericordia de Dios, me levanto y continúo la lucha,
Por lo tanto, basta que yo reconozca mi bajeza y me dedico a luchar. Yo no sé si ustedes están viendo la profundidad de esto. Yo les puedo asegurar como sacerdote que esto yo se lo he dicho a muchas almas y es que les ha cambiado la vida, porque muchos vienen centrados en lo malos que son, lo malo que se han portado, su pasado terrible que tienen, no pueden optar a la santidad porque mira lo que han hecho, he abortado, he sido drogadicto, ya les comenté que yo trabajaba en Fátima con 2 comunidades de jóvenes que dejaron la droga y precisamente pues detrás de la droga vienen muchos delitos. Y esos jóvenes, después de su conversión, después de levantarse de ese fango donde se encontraban, es que eran como nuevos. Y alguno podría decir, pero oye, no se te olvide que tú robaste a tus papás y que engañaste a tu novia, le hiciste daño, no estudiaste una universidad porque estabas pensando en ti mismo y estabas drogándote mientras otros estaban estudiando, etcétera. Y tú le podrías decir, señalar con el dedo, pero si tú has hecho mucho daño en la vida, en tu corta vida, y ellos, fíjate, su pasado está sepultado por la misericordia de Dios. Ellos están enfocados, ¿qué es lo que Dios les está pidiendo en este momento para llevar un buen futuro? Ellos ya dicen, mira, yo fui, dan testimonio de ello, yo fui terrible, pero hoy soy redimido por Cristo. Y ellos, bueno, la forma como agradecen, la alegría que tienen de saber que están resucitados por el perdón de Dios, bueno, muchos ya lo quisiéramos reconocer así. Capítulo 2, y solamente vamos a ver hoy 2 capítulos. No debemos turbarnos a la vista de nuestras faltas. Reconozco que soy herido, pues ahora esas faltas no me pueden pasar factura. No me pueden pasar factura. Imagínate lo que estamos diciendo. Alguno estará pensando, pero oiga, le está quitando importancia al pecado. Ninguna. José Tizot no le quita importancia a ningún pecado. Un pecado es una ofensa gravísima con Dios. Si es pecado mortal, rompe la amistad con Dios y tanto que tengo que ir al sacramento. No le está quitando importancia ni gravedad al pecado. Lo que está haciendo es poner el pecado en su sitio. Y yo creo que muchos no lo teníamos puesto en su sitio. Por eso, esto nos va a ayudar muchísimo en la vida espiritual. La tristeza de Dios provoca la conversión. Fíjense, o sea, lo que les acabo de decir, si yo me siento mal por haber ofendido a Dios, vas por buen camino. Porque entonces te duele haber ofendido al amado. ¿Se recuerdan que San Francisco de Asís lloraba? El amor no es amado. Pues imagínate, ahora aplícalo a ti. Cuando peco, el amor, yo no lo amo. Pero cuando yo siento dolor por haber ofendido a mi Dios, ahí sí viene la conversión. En cambio, la tristeza del mundo, así le llama José Tizot, dice, lleva a la muerte. Esa tristeza de sentirse que no eres bueno, que no lo estás haciendo bien, que no estás conquistando las metas que te habrías propuesto, que tú querías ya ser santo en 5 años y no has adquirido ni siquiera una sola virtud, etcétera, no viene de Dios. Puede traer mucho egoísmo detrás. Provoca congoja, pereza, indignación, etcétera, envidias, impaciencias con uno mismo y por lo tanto desesperación. Y en vez de resolvernos, acercarnos a Dios, nos aleja de Él. El demonio busca en nosotros, vuelve lo mismo, va a repetir mucho esto, por eso espero que les ayude. El demonio, ¿cómo nos ataca después de habernos hecho pecar? La tristeza, el desánimo y perturbar el alma. Ponía una imagen muy bonita dice, cuando el pájaro, el ratón, pon el ejemplo que quieras, entra a una trampa, a una jaula, si hubiera salido como entró, no pasa nada. Pero ¿qué pasa con esos animales cuando entran a la trampa? Se empiezan a disturbar, a perturbar y se empiezan a mover y a lo mejor en ese movimiento, ¡pum!, que hace que caiga la trampa y ya no puedan salir. Pues es una imagen. Cuando una persona cae en pecado, si se diera cuenta dónde está,
sigilosamente vuelve a donde estaba, sigue libre. Pero si se perturba, si se pone nerviosa, si se impacienta, cae en su propia trampa. Es una imagen buenísima para entender lo que está pasando. Y el demonio es el que nos hace esas trampas y nos hace que nos perturbemos en esos momentos. Por eso, el entristecerme que me lleve al arrepentimiento, a la conversión, no a sentirme mal conmigo mismo, porque eso no me convierte. Dice, se acorta el paso cuando uno empieza a rezar con confianza y sin miedo. Esa distancia que hay entre Dios y nosotros se va haciendo cada vez más pequeña. Ya sabemos que el pecado me aleja de Dios, pero cuando yo empiezo a caminar con lo que Dios me permite, la oración, la penitencia, todo lo que conocemos en la fe, en nuestra Iglesia Católica, sin miedo, otra cosa que tiene que salir aquí, muchos le tienen miedo a Dios. Yo, en situación normal, un niño no le tiene miedo a su padre. Digo, situación normal, porque hay padres que a lo mejor son alcohólicos y maltratan a los niños, etcétera. Pero imagínense, es un ejemplo, en una situación normal, el niño, aunque se haya equivocado, no le tiene miedo a su padre. Otra estrategia de Satanás. Ya hablamos del desaliento, la tristeza, la perturbación, la impaciencia, el miedo. El miedo. Él empieza a meter, porque el miedo lleva a la desesperación. Por eso, hago un paréntesis, no estábamos hablando de esto, pero el tema de COVID, yo no niego la existencia del virus del COVID, pero tampoco no niego la manipulación que están haciendo los líderes mundiales, detrás ya saben la masonería, para controlar el mundo. ¿Y cómo lo están haciendo? Con el miedo, con el miedo. Y el miedo lleva a la desesperanza, a la desesperación. Hay personas que se están suicidando, no van a salir en las estadísticas, porque con ese miedo, con esa presión que nos están metiendo todo el día de que todo esto está mal, de que nos vamos a hundir, no salgas, que te vas a morir, todo eso, no toda la psicología lo aguantan. Les está haciendo mucho daño, ¿se dan cuenta? Por eso la forma, yo no niego el virus, pero la forma como lo están llevando es diabólica, es diabólica. Espero que no me censuren, porque ya veo que dices algo contra el nuevo orden mundial y lo primero que te hacen es censurarte. Bueno, ¿qué te detiene en los esfuerzos? La turbación, lo que decíamos ahora. Eso, si no estamos en paz, fíjate, lo que está diciendo José Tizot, cuando uno peca, pierde la paz de Cristo. Entonces no está hablando de la paz de la presencia de Dios en nuestro corazón. Que cuando yo caigo, tengo que verme con paz de ese pecado. Si no lucho por volver a Él, pero Él de hacer su confesión general. Bueno, es que deberíamos hacer testimonios de las personas que han tenido su confesión general, religiosas, también por Cuaresma, y es de verdad una paz, una alegría. Si caes, no hay desánimo. Seguir con la paz en el corazón. Padre, me puede confesar. Insisto, pero cuando has caído, corre a confesar. Pon paz en tu corazón. Ahora sí, la verdadera paz. O sea, yo me veo con paz en el sentido, otra vez me equivoqué. Muy bien, Señor. Pues de verdad me duele el que siga ofendiéndote este pobre pecador, pero vuelvo con confianza a tu regazo para que me perdones. Entonces, dice, con paz, calma y paciencia, conmigo mismo, poco a poco voy a salir. Llevar con paciencia, con tranquilidad, la perfección, hacer todo
lo posible. Si alguien está pensando, bueno, el Padre ya nos está pidiendo que nos relajemos, etcétera. Primero nos habló de un combate espiritual y ahora nos dice que nos tiremos en la cama tranquilos. Quiere decir que no están entendiendo lo que digo. O sea, sigo luchando, pero con la certeza, como dicen los santos, o sea, con la certeza de que yo voy a vencer. Ya les he dicho que esta imagen la usan mucho los santos. No es lo mismo entrar a una batalla y no sé qué va a pasar. En cambio, voy a entrar a una batalla, pero sé que el general me va a llevar a la victoria. Si entro con él, no dudo de la victoria. Que voy a ser herido, que voy a tener que luchar, que voy a fallar. Perfecto. Dios no me ahorra esa batalla, pero con él sé que voy a llegar. Entonces, eso es lo que da paz. Señor, me han herido, pues vas al hospital y dentro de 2 horas estás luchando con Cristo de nuevo. Llevarlo con siempre es así. ¿No se han dado cuenta Santa Teresa de Jesús, por poner un ejemplo, cuando habla de las moradas para crecer en la vida espiritual? Primero conquista esta morada. Cuando ya veas que has conquistado los requisitos de esta morada, pasarás a la segunda y luego a la tercera y así hasta llegar a la sexta o séptima morada de Santa Teresa. ¿Qué es la perfección? Es una forma de explicar cómo yo voy progresivamente adelantando en la perfección. Hay que tener un fuerte arrepentimiento, pero sosegado, un profundo arrepentimiento, pero sereno. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, por lo tanto, voy a ir a recibir lo que tú ya conquistaste para mí en la cruz. Nada me debe inquietar. Si te empiezas a inquietar en el pecado, durante el pecado, quiere decir que Satanás está obrando todavía en ti. Recuerden esta frase de San Antonio de Padua. El que te quita la vergüenza para pecar, te la devuelve para confesar. Esta es una frase muy buena. Quien te quita la vergüenza para pecar, te la devuelve para confesar. Entonces ya te sientes mal, no sé, no me va a perdonar, no merezco el perdón, qué vergüenza, voy a ir a confesarme con el párroco que me conoce, yo soy su colaborador, su miembro del consejo de la parroquia, ¿cómo le voy a decir ahora al padre que estoy haciendo esta fechoría? Ve, y con ese profundo arrepentimiento, tranquilo, el padre no se puede sorprender de que sus feligreses también pequen como también pecamos nosotros. Rehaceros, decía él, reconstruiros, renacer. Esta es la actitud. Cada vez que caiga, me tengo que rehacer. Por eso ya les conté ese ejemplo de una película que me gustó mucho, que se llama El Regalo Supremo. No lo voy a contar toda la película, pero precisamente el abuelo dándole un consejo al chico de la película, al protagonista de la película, me gustó mucho una frase que le dijo. No es historia real, pero y era petrolero el abuelo que había fallecido, etcétera, y le dice: hijo, yo te tengo que enseñar esto. En la vida hay que aprender a recomenzar varias veces. Y él le pone un ejemplo, dice: yo en mi empresa de petróleos comencé 3 o 4 veces, ¿no? Decía él, pues esto aplícalo a la vida espiritual. En la vida espiritual, cada vez que me equivoque, me tengo que rehacer. Bueno, pues cada vez que me equivoco, si me equivoco menos, me rehago menos y voy creciendo más rápido. Pero si caigo, pues me vuelvo a rehacer y sigo caminando. Tener siempre, siempre ánimo para recomenzar. No puedo perder el ánimo. Esta palabra que utilizamos mucho, ánimo, viene de alma, disposición del alma. Por eso cuando alguien te dice ánimo, te está dando una fortaleza al alma. Es una palabra que tendríamos que utilizar más. Ánimo. O sea, le estás llamando al alma de la persona, fuerza, levántate. Por eso dice él, tener siempre ánimo para recomenzar. No hay problema. Puedes caer, esta es una frase que escuché en un retiro, dice: no importa que caigas 1000 veces, si amas
la lucha y no la caída. Puedes caer, vas a caer, Dios lo sabe, mejor que tú. Es más, Él sabe cuántas veces vas a caer, yo no. Yo las iré acumulando conforme pase mi vida, pero Él ya sabe cuántas veces voy a caer. Pero entonces yo no amo la caída, amo la lucha y siempre tengo ánimo para recomenzar. Por mucho que mortifique la carne, se va a revelar. O sea el amor propio o la carne, que ya sabemos que tenemos tendencia a la pereza, a los placeres, etcétera, aunque yo la tenga sometida, ustedes saben que continuamente se va a revelar, pues continuamente la tengo que tener bajo control. Por eso, tratar de quitar los pecados mortales, veniales, y luchar también contra las imperfecciones. Pero si las tengo, no me aflijo, no me condiciona, no me preocupa. Sé que es parte de esta batalla, pues seguiré caminando. La penitencia que el sacerdote me encomienda en la confesión, hacerla con paz. Dice, nada debe disgustarme ni turbar mi alma. Ojo, yo estoy hablando del alma, no estoy hablando del cuerpo. Cuando digo paciencia, paz, tranquilidad, es del alma. Tenemos que estar luchando. Pero fíjense qué diverso, qué diverso. Un general que esté con paz, que esté tranquilo en medio de una batalla, tiene la serenidad para poder ver lo que está pasando en la batalla y poder tomar las mejores, las sabias decisiones. En cambio, si un general está agitado y le están atacando y no puede reaccionar, apenas se está defendiendo, sobreviviendo, ¿cómo puede pensar una estrategia que le libere? Entonces, cuando él está diciendo esa paz, esa tranquilidad, es que tenemos que tener una serenidad interior, a pesar de nuestras faltas, para que me permita decir, efectivamente, tengo que confesar con más frecuencia, que no voy a dejar también de recordarles, porque me parece un grande consejo. El Padre Pío le preguntaron la frecuencia de la confesión y me gusta mucho su respuesta. Debemos confesar una vez a la semana, todos. Esta práctica la deberíamos de tener todos. Así vamos a caer en pecado mortal muchas menos veces a lo largo de nuestra vida. Va a ser mucho más difícil que Satanás pueda con ustedes si confesamos semanalmente. Muy importante. Las congregaciones religiosas, prácticamente, las que están con un fervor alto, semanalmente. Ni es que ni se lo preguntan, es una tradición semanalmente. Bueno, levantarme cada vez que caiga con esa confianza. Es una palabra que va a repetir mucho el libro. La confianza en Dios, no en mí. Y entonces ya estoy olvidando mis dificultades y me centro en la confianza. No os turbéis, no os enfadéis con vosotros mismos. Por eso a veces cuando uno peca se reprocha a sí mismo, mira, otra vez ya volviste a caer en el alcohol, tú que prometiste no fumar y ahora estás fumando y te estás reprochando. No es santo, esos reproches no vienen de la santidad, esos vienen del propio egoísmo. Por lo tanto, otra vez prometí no fumar y he caído en el cigarrillo. Vuelvo a hacer el propósito de no fumar hasta que lo alcance. Pero fíjate, no me quedé en lo mal que me porté fumando otra vez. Vuelvo a luchar hasta que lo alcance. Precisamente estos chicos, he acompañado a algunos, y algunos ya saliendo después de sus 3 años o 4 años de estar ahí en la comunidad, me tocó saber de noticias de algunos que volvieron a recaer. ¿Cómo se levantaban? Otra vez caí. Después de 3 años de estar ya transformándome, luchando, que parecía que ya había conquistado mi persona, mis heridas, etcétera, y tuve una recaída rápidamente, porque ya saben dónde está Dios. No se quedan en la caída. Por lo tanto, mira, sí, caí otra vez, pero ya lo que hacían antes era caer y entrar en una espiral terrible de autodestrucción. Ahora he caído, rápidamente corro a donde sé que me puede rescatar el Señor. Bueno, ya vamos terminando. 2 clases de orgullo, de los orgullosos que se mantienen en el pecado. El que está contento consigo mismo
que les voy a poner un ejemplo, porque esto lo escuché mucho, mucho en muchas personas del mundo, en Fátima. Padre, no sé qué le voy a decir en la confesión. No robo, no mato, no sé qué pecados tengo. Y yo me quedaba sorprendido porque me lo decían en todos idiomas. Decía, pero ¿quién ha enseñado esta frase a estas personas? ¿Quién ha dicho que solamente robar bancos y matar personas son pecados? Pero así llegaba la gente, decía, pues como diciendo, no sé qué estoy haciendo aquí porque realmente no me siento pecador. Y yo los veía y decía, si Dios te enseñara el estado de tu alma, bueno, morirías del susto. Claro, lo dice la Escritura, el justo peca 7 veces al día. Pues hay personas que dicen, bueno, como yo tampoco hago tantos males, pero claro, ¿quién le ha dicho que solamente los terroristas pecan? Porque ese es el problema. Yo no soy terrorista, yo no pongo bombas, yo no sé, yo no robo bancos, efectivamente, pero engañas a lo mejor a tu mujer, estás mintiendo, eres un chismoso, eres un perezoso, no rezas, no te preocupas por el prójimo, haces yogas, haces no sé qué, te gusta el deporte, pero resulta que haces reikis. No, pero eso me parece bien, padre, eso no está mal. ¿Según quién? Aquí está el problema, que ahora resulta que las personas determinan qué es pecado y qué no es pecado. Eso no es así, la vida no es así. El Señor es el que es camino, verdad y vida, nos dice qué es verdadero y qué es falso en la vida. Y claro, ahí ya no gusta tanto, porque Dios es claro, pum, este soy yo. Y el que no esté conmigo, está con el enemigo. Hasta rimó. Bueno, pues ese es uno fruto del orgullo. Algunos que están muy contentos consigo mismo y no se dan cuenta en la situación en la que están de mal. Y luego, los que no están contentos con ellos mismos, pero lo que les he estado diciendo varias veces ya a lo largo de esta charla, pero se están recriminando. No soy lo bueno que yo debería ser o me imagino que debería ser. Ya les dije que eso no viene de Dios. Bueno, tener mucha mansedumbre, somos criaturas, soy un pueblo pecador. Hay una canción en portugués cuando viene en la Eucaristía la parte de ay, se me ha ido el nombre ahora, de confesar los pecados en público, pero no me ha venido hay una canción en portugués que cantan en la Eucaristía muy bonita porque dice, perdónanos Señor, porque somos un pueblo pecador. El acto penitencial, que no me venía el nombre. En el momento del acto penitencial dice, perdónanos porque somos un pueblo pecador. Y la canción, el ritmo, la melodía es muy hermosa. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer con tranquilidad, efectivamente, Señor, confiantes, pero sé que soy un pobre pecador. Por lo tanto, Dios puede transformarnos la vida, no nos deben perturbar ni turbarnos las faltas. Vamos a dejarlo aquí y ya seguiremos con el capítulo 3, que dice, no debemos desanimarnos a la vista de nuestras faltas. Si se dan cuenta, los primeros capítulos está haciendo mucho énfasis de que no podemos abatirnos a pesar del pecado. Es algo normal para el que ha nacido con el pecado original. Por lo tanto, la única que no ha nacido con pecado original es la Santísima Virgen. El resto, todos tendremos que luchar durante nuestra vida contra el pecado y las tendencias hacia el pecado. Pues vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que su gracia nos fortalezca y esperemos también que nos anime a ir a pedirle perdón en ese sacramento de la confesión. Que así sea.
Nos diste pan del cielo. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.